El tema del día de hoy, seguridad industrial, soluciones de efectividad máxima, a cargo de nuestro experto Ricardo Maldonado. A nombre de Panduit queremos agradecer tu asistencia a nuestra sesión del día de hoy. Garantizar la ausencia de incidentes es uno de los principales activos que puede tener una planta, pues la seguridad se traduce en un tiempo activo, productividad y ganancias. Este webinar te dará un profundo vistazo de los nuevos elementos de seguridad que Panduit diseña para implementarse en espacios industriales y cómo deben emplearse por técnicos y especialistas de mantenimiento. Comenzamos. Ricardo Maldonado, ingeniero eléctrico electrónico con más de 15 años de experiencia en ventas técnicas en la industria eléctrica y de manufactura. Actualmente es responsable por la región Bajío para Panduit Eléctrico. Sin más, damos inicio a nuestra sesión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este tema del día de hoy, una plática sobre seguridad industrial bastante importante en nuestros centros de trabajo. Y bueno, si no hay más, comenzamos. Nos interesa mucho su opinión y la idea es que nos pongan en el chat todas sus sugerencias, sus opiniones o lo que han visto en el mercado. Empezamos. Ahí perfecto. Bueno, les comentaba que me da mucho gusto estar con ustedes en este tópico del día de hoy de seguridad industrial. Eh, Nuestra agenda del día de hoy va a ser la parte de los panoramas de incidentes en México. Vamos a tocar un poquito un tema que se vuelve un must en la parte industrial, como el verificador de ausencia de tensión en los paneles eléctricos, cómo acceder de manera segura a través de un puerto de datos a ese panel de control o CCM, y como un último tema, puntos calientes en paneles eléctricos. ¿De acuerdo? Al final vamos a ver la parte de oferta complementaria de Panduit, qué Panduit ofrece para esta seguridad industrial y conclusiones. Panorama, nuestro primer tema es panorama laboral de incidentes en México. Como ustedes pueden ver, actualmente 3 millones de trabajadores están propensos a riesgos graves. En 2023, por ejemplo, esto es un dato del Instituto Mexicano del Seguro Social, reportó cerca de 407,000 accidentes de trabajo, lo que derivó en 5.35 incapacidades por cada 100 casos. Esto en horas, más o menos, nos indica que cada hora hay 46 accidentes laborales y que cada 8 horas fallece un obrero en promedio, lo que nos da en un año, más o menos, 365 días, cerca de 986 muertes por accidentes laborales. Esto es lo que se reporta al IMSS. Imagínense todo lo que sale fuera del IMSS, ¿no? Entonces sí es muy grave. Estamos expuestos a muchos accidentes en nuestras zonas ocupacionales. Una zona ocupacional es donde están trabajando, en una industria, en un comercio, etcétera, etcétera. Y hay que tener esa parte de seguridad industrial. Una de las cosas a las cuales estamos expuestos prácticamente son energías peligrosas. Estamos rodeados de energías peligrosas. Ahí los ponemos, por ejemplo, la eléctrica, casi todo se conecta a una red eléctrica, 127, 220, 440 volts. También estamos expuestos a energía mecánica, brazos robóticos, máquinas, fresadoras, etcétera, etcétera. Gravitatorias, muchos trabajamos con elevadoras o grúas o también brazos robóticos que pueden caerse por efecto de la gravedad. Térmica, el agua, por ejemplo, a una determinada temperatura y a una determinada presión se vuelve también peligrosa, ¿no? También la parte térmica, zonas calientes, etcétera, etcétera. Hidráulica, lo habíamos mencionado, es parte del agua, es parte de fluidos que a diferentes presiones y diferentes temperaturas pueden volverse peligrosos para nuestros cuerpos, nuestras partes de nuestro cuerpo. Entonces, como ven aquí, prácticamente estamos rodeados de energías que pueden ocasionarnos un accidente. Ok, ¿qué pasa cuando hay un incidente o un accidente? Bueno, primero, hay un riesgo financiero, que es el tiempo inactivo en que el personal y el equipo está fuera de producción, ¿de acuerdo? Adicional a este riesgo financiero, pues hay un riesgo legal.
puede haber multas, lesiones, demandas, pero lo más grave de todo esto es que siempre hay un riesgo humano, un accidente, una mutilación, una lesión o hasta la muerte provocada por el manejo de estas energías sin un control adecuado, como nos lo dictan ciertas normatividades. Ya dentro de los organismos regulatorios, a nivel internacional existe, por ejemplo, organismos que regulan y que vigilan esta seguridad industrial. Por ejemplo, la OSHA, que es el organismo o el Instituto de Seguridad Ocupacional en los Estados Unidos, del cual se desprenden muchos de las normas para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Existen otros institutos como el Nacional de Seguridad y Salud Laboral, en sus siglas en inglés, y también, por ejemplo, la NFPA, que dicta también sus propias normas para asegurar esta parte del manejo del control de la energía en nuestros lugares de trabajo. Ya en México estamos regulados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, la norma oficial mexicana. Aquí vemos algo importante, la pirámide de jerarquía de control de riesgos. Voy a abordar un poquito más este tema. Si se dan cuenta, tenemos desde la menos efectiva hasta la más efectiva. Y si podemos empezar desde la más efectiva, que sería la eliminación física del peligro, pues tendríamos prácticamente todo cubierto, ¿no? Pero en la industria no se puede eliminar esa energía con la que nosotros vamos a trabajar. La siguiente parte sería reemplazar ese peligro. Si una parte eléctrica nos va a producir o nos puede producir un daño físico, entonces hay que reemplazar ese peligro. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La tercera parte de la jerarquía es un control de ingeniería. ¿Qué es un control de ingeniería? Es aislar a las personas de ese peligro, sabiendo que están expuestas. Y por último, los dos menos efectivos, pero que son mayormente acondicionados en la parte industrial, es el control administrativo, que es cambiar la forma en que la gente trabaja, sabiendo que esa energía puede producirnos daños y cambiar esa forma con procedimientos y con otras cosas que ahorita vamos a tocar. Y por último, pues tener un equipo de protección personal también nos va a ayudar mucho a controlar esa energía, ese riesgo por esa energía peligrosa. Por ejemplo, estamos en una alberca y necesitamos tener iluminación en el fondo de esa alberca, ¿de acuerdo? Para un día caluroso en la noche. La más efectiva sería la eliminación de ese riesgo. Entonces, si el riesgo por electrocución al iluminar esa alberca, ese cuerpo de agua, lo podemos eliminar, pues si podemos, en este caso sí se puede. ¿Cuál sería el ejemplo? Sería colocar luz cenital en la alberca para que no toque ningún circuito eléctrico el agua y no haya un riesgo de electrocución. Si no podemos, por ejemplo, bueno, sería la parte del reemplazo, la sustitución de ese peligro. ¿Y cuál es el reemplazo? Es cambiar todos los circuitos de 127 volts en esas luminarias a un circuito de corriente directa o alterna en 24-48 volts, ¿de acuerdo? Un control de ingeniería que es aislar ese peligro, es colocar una barrera física en ese circuito eléctrico de esas lámparas para evitar que gente, por ejemplo, vacacionistas o nadadores, puedan acceder a ese circuito de iluminación en esa alberca. Y bueno, lo más utilizado en la industria, como lo comentaba antes, era el control administrativo. Aquí se utilizan muchos procedimientos, políticas, programas de seguridad que son requeridos en el lugar del trabajo. Por ejemplo, hay sesiones informativas del trabajo, hay capacitaciones del loto, que es bloqueo y candadeo, etcétera, etcétera. Esto va a cambiar la forma en que los trabajadores van a conocer, van a identificar y van a controlar cómo manejar también una energía de manera segura, ¿de acuerdo? Y por último, está el equipo de protección personal. Este equipo, pues, si nosotros vamos a utilizar eh, una instalación eléctrica, pues tenemos que tener caretas, tapones, protección auditiva o lo necesario, hasta una protección de arco eléctrico para poder garantizar nuestra seguridad. ¿Qué es lo que ofrece Panduit? Panduit ofrece toda la parte en controles de ingeniería ya automáticos, como el VeriSafe y el Data Access Port que pueden ver
en la parte derecha superior, así como controles administrativos para cumplir con los procedimientos de bloqueo y candadeo y señalización, que es un proceso tradicional, ayudando a reforzar la parte del EPP, ¿no? Entonces, esto es lo que ofrece Panduit. Ahorita vamos a tocar 3 puntos importantes y eh, con esto quiero decir que todo está bajo la norma. Por ejemplo, de esto se desprende OSHA. Existen capítulos dedicados al bloqueo y candadeo, de sus siglas en inglés Lockout Tagout, que es LOTO, en donde muestran los estándares, guías de cumplimiento, información adicional y entrenamientos a aplicar para garantizar nuestra seguridad ocupacional, ¿no? Todo esto está en OSHA, por ejemplo, en 1910.147. También lo refuerza NFPA 70E y otros más. Ok, dentro del procedimiento y entrenamientos, acuérdense que en la pirámide de jerarquía habíamos tocado los procedimientos administrativos, está este procedimiento de bloqueo y candadeo. ¿Qué es un bloqueo y candadeo? Pues son prácticas y procedimientos específicos para resguardar a los empleados de una energización repentina o liberación de una energía peligrosa cuando nosotros estamos actuando, dando mantenimiento o reparando una máquina o equipo. Para esto existen procedimientos para el control de las energías. Esto normalmente lo que te indica es un procedimiento gráfico en donde te da un layout de una máquina o de equipo y donde tú puedes identificar qué tipos de energía peligrosa puedes estar expuesto al meterle mano a ese tablero, cómo se debe de controlar, qué equipos de bloqueo y candadeo debes de utilizar y la liberación de la energía, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene toda esa parte en la parte de procedimientos que muchas veces son gráficos. Y después de esto también tenemos que tener entrenamientos para los trabajadores. Tenemos que ser constantes en los entrenamientos de los trabajadores. Muchas veces también los pueden dar cuando hay nuevos elementos o cuando hay un incidente, ¿de acuerdo? O de forma periódica. Y a su vez, debe de haber una revisión periódica de los procedimientos, de que se estén haciendo adecuadamente de acuerdo a lo que nos dicta OSHA. Aquí vemos algo importante. Vean esta parte. Las 10 violaciones más frecuentes de OSHA. Como número uno y como por ejemplo es la protección contra caídas. Muchas veces hasta en nuestra misma casa, que no es un lugar ocupacional, al momento de cambiar un foco no utilizamos ciertas protecciones ante una altura determinada, ¿de acuerdo? Pero vean esto en la parte industrial, en paneles eléctricos o en la parte de tuberías o en la parte neumática, la quinta violación más utilizada, bueno, la que omite en casi todo el mundo es bloqueo y candadeo, en el capítulo 1910.147. Y esto es importantísimo porque omitimos que los equipos deben de seguir el procedimiento de bloqueo y candadeo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí dentro del programa de bloqueo y candadeo LOTO, nos da pasos a seguir para apagar un equipo o una máquina de manera correcta. Pueden ver que debemos de preparar y anunciar el cierre de esa máquina o del equipo. Tenemos que apagar el equipo, bajar el interruptor, desconectar, etcétera, etcétera. Hay muchas máquinas, hay muchos equipos que pueden tener diferentes tipos de energía, desde la neumática, desde la térmica o desde la parte eléctrica. Todo esto tenemos que saber de acuerdo al diagrama o al procedimiento gráfico. Tenemos que desconectar esas fuentes de energía y comprobar que el equipo, la pieza o la máquina quede totalmente aislada. Aplicar bloqueo y candadeo o LOTO, lo que conocemos tradicionalmente en México, y como fase 5 liberar esa energía almacenada que se puede guardar. ¿Qué es una energía almacenada? Pues es toda aquella energía que se guarda o es una energía residual, por ejemplo, de un transformador que aún no ha sido descargado a pesar de que ya desconectamos, o de un variador de velocidad que tiene un IGBT que guarda la energía en forma de pila, o por ejemplo también bancos de capacitores o hasta el mismo motor que sigue girando una vez desconectado. Esto en la parte eléctrica, pero también tenemos tuberías que guardan esa presión, eh, brazos robóticos que están con energía potencial que puede liberarse por la gravedad, etcétera, etcétera. Y como fase 6 tenemos que verificar que ese aislamiento del equipo ha sido correcto, ¿de acuerdo? Suena
redundante, pero es lo que nos dicta la norma OSHA para el procedimiento de loto, de bloqueo y candadeo. Habíamos comentado que la fase 5 era liberar energía almacenada residual. Si se dan cuenta, aquí nos dice cómo liberar esa energía almacenada residual y, por ejemplo, nos dice inspeccione todo el sistema y asegure que todas las partes han dejado de moverse. Si es un brazo mecánico, por ejemplo. Liberar toda la tensión en los resortes, que no se queden cargados o con la energía potencial que pueda descargarse en forma de un impacto hacia nosotros. Por ejemplo, esto es para la parte de gravedad, brazos robóticos, partes que puedan, por gravedad y por el peso, puedan aplastarnos o provocarnos daños. Es colocar abrazaderas o cualquier bloqueo pertinente para prevenir esa caída o esa pieza por la gravedad. Bloquee cualquier parte del sistema neumático hidráulico que pueda moverse debido a la pérdida de presión. Esto es importante. Purgar también las líneas y dejar las válvulas de purga y venteo siempre abiertas, ¿vale? Para la parte hidráulica y neumática. Y en paneles de control necesitamos verificar la ausencia de tensión, que no haya una energía residual que pueda descargarse a través de nosotros y provocar un daño. En la fase 6 es verificar ese aislamiento del equipo. Igual, tenemos que asegurarnos que todas las áreas de peligro estén libres de personal. No debe haber un personal cuando hacemos un mantenimiento y estamos aplicando bloqueo y candadeo. Verificar que el control principal de las energías no se haya colocado en encendido o en on, porque muchas veces no desconectamos la clavija del equipo. Operar los botones de arranque o de secuencia de operación para asegurar que el equipo no opere. Este es un tryout, lo que le llaman ahora loto y tryout, ¿no? Intentar otra vez. Y regrese apagado a cualquier control llevando el encendido durante la prueba anterior. Y bueno, pues prácticamente todo lo de loto, lo de bloqueo y candadeo, y durante el trabajo o el desarrollo del trabajo de mantenimiento, reparación, etcétera, etcétera, evitar cualquier cosa que reactive el equipo. Nunca omitir bloqueo y candadeo o loto, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, como ven, la parte de la verificación de ausencia de tensión en paneles eléctricos es sumamente importante. Para eso, por ejemplo, en este caso ya vemos un diagrama gráfico en donde se muestra el layout de una máquina, en este caso una máquina de inyección de molde, en donde pueden identificar en la primera columna las energías peligrosas a las cuales nosotros podemos estar expuestos al hacer un mantenimiento, la forma en que se bloquean y candadean y la parte de la liberación de la energía. ¿De acuerdo? Todo esto nos lo dicta este procedimiento gráfico que van a encontrar cuando se aplica un programa Loto, un procedimiento Loto en las máquinas. Esto lo deberían de tener cualquier máquina, cualquier equipo que pueda causarnos daño. En la industria, algunos lo tienen, algunos hay que trabajar y reforzar esta parte de seguridad industrial en nuestros centros ocupacionales. Y aquí se desprende prácticamente que para liberar la energía almacenada, pues ya se instala el VeriSafe. Aquí está la parte del VeriSafe y te dice en dónde debe estar instalado y cómo hacer la prueba de secuencia para la ausencia de la tensión. Ok, veamos, este es un sistema tradicional para la ausencia de la tensión, en donde normalmente nosotros nos tardamos de 10 a 20 minutos para colocarnos un equipo de protección personal y prácticamente hacer la prueba de la ausencia de la tensión con un multímetro clase 3, clase 4, entre fases, de fases a neutro y fases a tierra. Todo esto, pues prácticamente es conociendo una norma que se llama NFPA 70E. ¿Qué hace Panduit? Pues Panduit ya lo integra en un sistema automático, como lo pueden ver en la figura derecha, en donde con un botón prácticamente desconectas, aplicas bloqueo y candadeo, aquí está, y aprietas un botoncito que hace 10 ciclos arriba y abajo para verificar la ausencia de la tensión y te lo da momentáneamente, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es? Empecemos a desmenuzar este tema. ¿Qué es un verificador de ausencia de tensión? Bueno, en palabras simples serían dispositivos que se montan de forma permanente para verificar que un circuito está desenergizado antes de abrir un panel eléctrico, un CSM o lo que sea. ¿De acuerdo?
Normalmente este tipo de dispositivos pues ya tienen una verificación de ausencia tanto en AC o DC sin configuración, preconfiguración alguna. Dentro de esta parte tienen un circuito ya integrado que hace toda la parte de la secuencia que les había comentado de fase a fase, de fase a neutro y de fase a tierras, en una secuencia automática. Y normalmente tienen un protocolo SIL 3 que los vuelve, o bueno, que es un protocolo de seguridad bastante importante. Y ya están dentro de NFPA 70E y dentro de la UL 1436 como permanentes. ¿Cómo se ve? Bueno, se ve prácticamente de tres piezas. Lo que ustedes ven es el botón con la carita aquí, en donde tiene la indicación de fases, el estatus de si está con energía peligrosa o el verde y el botón de prueba. ¿Qué es? Entonces es un indicador de fases, pero también es un probador de ausencia de tensión integrado en un mismo sistema. Tiene un patch cord de seguridad que conecta el botón con el sensor y el sensor va directamente dentro del gabinete conectado a las fases. Y como ven aquí, pues prácticamente está de acuerdo a la secuencia de pruebas de la NFPA 70E. ¿Cómo funciona? Funciona de manera fácil. La parte 1 es cuando tenemos una indicación de fases. Está conectado el equipo, tenemos la línea encendida y aquí hay una indicación de fases. En este caso estoy simulando un sistema de 440, línea 1, línea 2 y línea 3. Al momento de hacer un bloqueo y candadeo para hacer un mantenimiento eléctrico, pues tenemos que bajar el switch. Entonces ya no hay indicación de fases. Como tercer punto, entonces hacemos la parte de el botón, apretamos el botoncito y con esto se inicia la secuencia de la prueba de ausencia de tensión, aguas arriba y aguas abajo. Y nos puede dar dos resultados, el resultado 4 y el resultado 5. El 4 nos indica que ese triángulo hay una presencia de una energía residual que puede provocarnos un daño cuando ingresemos a ese panel de control. O si ya no hay energía almacenada o residual, entonces nos da automáticamente el verde. Con esto, pues el VeriSafe hace que los tableros se vuelvan seguros intrínsecamente, o sea, dentro de ellos mismos ya se vuelven seguros. Todo esto está respaldado en la secuencia de pruebas automáticas de la norma FPA 70E, ¿de acuerdo? En donde ustedes pueden ver lo que nos dicta la secuencia de prueba para ausencia de tensión y con el modelo tradicional, pues vamos a estar expuestos en la mayoría de los pasos a seguir para la prueba de ausencia de tensión. Lo que el VeriSafe ya lo vuelve automático. Antes de abrir, tú ya tienes esa liberación o esa prueba, o el verde, como le decimos nosotros, para saber que ya no hay una energía almacenada que pueda descargarse a través tuyo. ¿Ok? ¿Cómo se ve el módulo indicador rápidamente? Se monta sobre la puerta en una botonera o en un hoyo de 30 milímetros como tipo knockout y va acompañado con su eh, etiqueta. Normalmente hay dos modelos. Ahorita voy a mencionar el modelo 1, que es a base de una pila industrial. Al momento de quitarle la energía, pues no tenemos energía que alimente. Esta pila se va recargando y más o menos dura 5 años. ¿De acuerdo? El modelo 2, ahorita lo voy a tocar, pero ya se autocarga. ¿De acuerdo? Y bueno, este es el módulo de cómo se ve prácticamente el sensor, que puede ser conectado, atornillado a la platina si no tenemos profundidad en el tablero o colocado sobre un reldi. Este sensor tiene normalmente contactos secos que son normalmente abiertos y se cierran cuando se da el verde para poder hacer lógica o señalizaciones, visualizaciones también. Y ya prácticamente en la parte de la diferenciación del producto tenemos que el VeriSafe es la parte del indicador de voltaje más el probador de ausencia de tensión en uno solo. Con esto, pues prácticamente tenemos esa aplicación de indicar las fases, pero también de hacer la prueba en automático. Ok, como referencia aquí, la parte de normatividades, comentamos que este VeriSafe puede funcionar el modelo 1, la versión 1 hasta 600 volts en AC o DC y el modelo 2 hasta 1000 volts en AC y DC. En este caso, el modelo 1 nos da una configuración o una instalación para hacerlo trifásico, monofásico o monofásico a dos fases, de acuerdo a lo que le llaman en el mercado dos fases o bifásico.
Y también lo podemos colocar en un sistema de corriente directa. Por ejemplo, ahorita que está mucho de moda la parte de las celdas fotovoltaicas. ¿Cómo se ve ya instalado el VeriSafe en un panel eléctrico? Pues ahí tenemos un panel eléctrico en donde el sensor va directamente en un real DIMM dentro del gabinete y va conectado en paralelo a la parte de el desconectador principal, que en este caso es con un fusible, un desconectador con fusibles, pero puede ser un ítem, un interruptor termomagnético, etcétera, etcétera. Y el, el botón se conecta por fuera de tipo knockout a la puerta junto con su etiqueta. Hay diferentes métodos de instalación, por ejemplo, aquí estamos viendo dos, uno con el bloque derivativo y otro aguas abajo del interruptor principal. Hay otra parte con la parte de barras y hay otra parte con piercing o conectores tipo perro y sus cubiertas. Aquí lo pueden ver. Y en dado caso de que no haya un espacio, de que ya está saturado el panel eléctrico, entonces podemos utilizar un VeriSafe que viene dentro de un gabinetito chiquito y que se conecta lateralmente al tablero en el principal. Estamos viendo las aplicaciones del VeriSafe. En esta lámina vamos a mostrar un video ya aplicado en la vida real. Es una aplicación para una industria automotriz. Aquí se puede ver en el video, antes de ponerle play, un CCM que tiene varias secciones. Veamos ahí, prácticamente ya está instalado aguas abajo del interruptor principal que podemos ver en esta parte. Eh, Se le acompañó de un medidor, ahí pueden ver un medidor de la marca Eaton, en donde nos va a mostrar que tiene una corriente y un voltaje. Imaginemos que ya estamos con el interruptor arriba, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos nuestra línea de producción totalmente activa, produciendo, y ahí tiene la indicación de fases. En este caso estamos simulando que vamos a prender una sección de ese centro de control de motores con algún motor, ahí lo podemos ver. Y este motor representa que tiene un voltaje y un amperaje en las líneas. Ahí podemos ver el VeriSafe en la parte superior, que nos muestra las tres fases, que son las indicaciones de las fases. Y supongamos que vamos a hacer un mantenimiento eléctrico, algo falló, hay que meterle mano a ese CCM, a esa sección. Lo que hacemos es bajar el interruptor, aplicar bloqueo de candadeo y apretar ese botón en donde nos va a hacer la secuencia para la prueba de ausencia de tensión. Como ustedes pueden ver, estuvo en amarillo el triángulo. ¿Qué quiere decir? Que había algo que generaba energía, el motor. Ahora ya se paró el motor, hacemos la misma prueba de ausencia de tensión y el resultado es totalmente verde. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente ya ese CCM está libre de cualquier voltaje peligroso o energía peligrosa o energía almacenada que pueda provocarnos daños hacia nosotros. ¿De acuerdo? Es una aplicación muy simple, muy fácil y de secuencia automático que cumple con las normas este, prácticamente que tenemos en el campo, ¿no? Con esto, ¿qué quiere decir? Que el VeriSafe vuelve seguro intrínsecamente el tablero o el panel de control. Retomando un poquito las aplicaciones ideales, esto es lo que nosotros recomendamos como expertos y prácticamente es toda la parte de equipos con una fuente de energía o muchas más. También alto riesgo relacionado con el acceso, es decir, que tiene mucho fusible, que se va frecuentemente, que se va por una protección, por cualquier cosa. Son equipos con mucha corriente, por ejemplo, con fusibles, también lo recomendamos ahí mucho. La parte de que sean ubicaciones remotas o de difícil acceso, sitios donde tengamos energía temporal, igual es muy recomendable colocar un VeriSafe, o donde haya muchos elementos que puedan guardar energía de forma residual, caso como transformadores, como IGBTs de los variadores de velocidad, como capacitores, como motores de grandes masas, etcétera, etcétera. Y otro punto importante es donde en nuestra empresa el mantenimiento lo haga un externo, un tercero. ¿Esto para qué? Para protegerlos a ellos y proteger a nuestros equipos, sobre todo porque ellos no están tan familiarizados con nuestras instalaciones y este VeriSafe lo que va a hacer es no permitirles el acceso hasta no tener una ausencia de tensión, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, ahí son las aplicaciones ideales en ese mercado que nosotros recomendamos. Les había comentado anteriormente que el Verisafe ya sacó la versión 2.0. Esta versión 2.0, la primera era con una pila, que era la versión 1.0. En el costo es un poquito más económica. Esta versión 2.0 pues ya es la mejorada. Ya en vez de 600 volts en AC o en DC, sube hasta 1000 volts en AC o DC. Acuérdense que es sin configuración alguna y podemos utilizarle en 3, en 2, en una fase o en sistemas de corriente directo. En esta versión hasta 1000 volts, como repito, y vienen integradas tres, tres dispositivos que ayudan mucho a la parte de las aplicaciones. Una es la compuerta que pueden ver en la parte derecha, en donde ya tenemos una compuerta de network o de comunicación para hacer lo que queramos. Y viene con un software gratuito que se baja de la página de internet, en donde nosotros podemos estar monitoreando en tiempo real cuándo tenemos la ausencia de tensión, cuándo no, y los parámetros de voltaje, sobre todo en esta parte, como lo pueden ver en la parte del software ahí en la pantalla, en la parte superior. Adicional viene ya con un botón de perfil bajo, es decir, el botón que se conecta o que se instala en la puerta del tablero, ya puede venir con un perfil bajo al ras. Y el tercer artefacto o dispositivo que completa este Verisafe 2.0 es también un bloqueador que se puede configurar de tal forma en que si tenemos ausencia de tensión, es decir, el tablero ya es seguramente o seguro, prácticamente se puede abrir, puede liberar ese bloqueo y se libera la puerta. En otro caso, que no tengamos una ausencia de tensión, prácticamente no se libera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto lo hacemos para ser más competitivos con la parte del centro de control de motores. Ahí pueden ver, ya venimos de la mano con nuestro partner Rodwell Automation para toda esta parte de verificación de ausencia de tensión. Ok, eh, vimos la parte de verificación de ausencia de tensión. Otra aplicación importante para la parte de seguridad industrial en la parte industrial es cómo accedemos a los puertos de datos. Entonces, ahí pueden ver tres imágenes de lo que Panduit ofrece en el mercado para esta parte de puertos de datos. ¿Qué es un puerto de datos? Bueno, es una interfaz, un puerto de programación que se monta directamente en la puerta del tablero de forma permanente, ahí se queda, y proporciona a los usuarios un medio seguro para mantener, monitorear o comunicarse con el PLC, con el variador de velocidad, con la red Ethernet, etcétera, etcétera, o cualquier red industrial. Ahí lo pueden ver en la parte derecha, en donde es redondo, tiene una tapa que puede ser transparente, translúcida o opaca y se conforma de varios elementos. ¿De acuerdo? Estos elementos van a ser RJ45, pueden ser también USBs. Hay muchas cosas en las cuales nos comunican ahora mismo. Y esto va cableado directamente con un patch cord o un cable directamente al PLC, al variador, y entonces de esta forma tenemos una comunicación de esos elementos que están dentro del panel de control y en la puerta sin necesidad de bajar el interruptor principal y dejar de producir en nuestras instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente esto es eh, diseño de flexible, tiene una mejora en campo y tiene prácticamente con lo que nosotros hacemos, pues prácticamente toda la aplicación de guardar la hermeticidad de ese mismo tablero. Ok, ¿qué opciones tenemos en esta parte del Data Access Port? Bueno, pues tenemos la opción más simple. Un solo puerto, puede ser un RJ45, categoría 5E, 6, 6A, blindado, sin blindar, etcétera, etcétera. O puede ser también un puerto USB, ¿de acuerdo? 2.0 en este caso para la versión. Es una botonera, o sea, es un hoyo que se hace de 30 milímetros que puede ser compatible con una botonera. Quitamos la botonera y colocamos este Data Access Port y colocamos el puerto de nuestra selección, ¿no? Viene con su tapa y de esta manera ya podemos acceder a ese variador, a esa red de Ethernet a través de este puerto seguro sin necesidad de bajar el interruptor y abrir la puerta del tablero. Como pueden ver, ya de fábrica viene diferente, ya viene armado con la comunicación que ustedes necesitan, el puerto de comunicación. Ahí están las opciones para un
5E, categoría 5E, un puerto USB, un RJ45, etcétera, etcétera. Otra de las opciones que ofrecemos ya en un grado un poquito arriba de upgrade sería la versión de 3 pulgadas. Como pueden ver, es redondo. Esta versión ya nos ofrece prácticamente un contacto de 127 para conectar nuestra laptop y trabajar desde el dispositivo. Y también nos ofrecen dos espacios para la parte de la comunicación. Pueden ser los dos RJ45, puede ser uno blindado, otro sin blindar, o puede ser puertos USB. Como ven, esto ya es redondo, ya abarca un diámetro de 3 pulgadas, es compatible con el sacabocados y prácticamente tenemos una cubierta que puede ser translúcida, opaca y el botón para, para poder, o el gancho para poder colocar un candado para si tenemos un programa Loto establecido en la empresa. Igual también aquí podemos tener diferentes opciones ya preensamblados o ustedes pueden comprar el que viene como término internacional, el cual viene precortado y comprar los accesorios de comunicación por separado para configurar hasta en campo. La última opción, y que es la más completa, sería el de 4 pulgadas, igual redondo. La diferencia con el de 3 es que son 4 pulgadas de diámetro, lo que nos permite tener una platina más grande. Y si ustedes pueden ver ahí, puede ya tener un contacto doble de 127 volts para trabajar nuestra computadora ahí conectada. Este puede ser ya con falla tierra, por si estamos en aplicaciones donde tenemos pues agua en el piso, se lava mucho, por ejemplo las alimenticias, y podemos tener ese duplex con un breaker, un tipo fusible de 3 o 5 amperes, para que si alguien por error conecta algo que pueda botar la protección de del principal, pues no se vaya. 4 espacios ahí disponibles que pueden ser para un fusible, para eh, eh, un RJ45, puede ser USB, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos esa opción. Igual viene con su tapa, puede ser translúcida opaca y y el gancho para poner un candado para un procedimiento LOT. Ahí pueden ver las opciones prácticamente que tenemos disponibles. Igual aquí tenemos la opción de el término internacional, que es una platina totalmente precortada, en donde ustedes pueden configurar con los accesorios previamente comprados. Ahí le pongo la parte de las ventajas. Ya en resumen, tenemos una cubierta, tenemos un cerrojo y un gancho para candados. Igual también puede ser configurable para un contacto con falla tierra, GFSI. Y tenemos toda la opción de categoría 5E, 5E blindado, 6, 6 blindado, USB 2.0 o hasta en el caso de que la instalación ya tenga bastante tiempo, pues un DB9 o de 9 pines. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve esto? Pues prácticamente, como les decía, las opciones de 3 y de 4 pulgadas de diámetro, que son las más completas, pueden tener una platina internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es precortada y comprar por separado los puertos de comunicación. Ahí pueden ver un puerto USB, un categoría 5E blindado, un puerto de 9 pines o un categoría 6. Estos los pueden comprar por separado con su platina internacional y ya cuando tengan la aplicación en el campo, solamente quiten el espacio precortado y colocan el puerto de su agrado o de su aplicación. Con esto lo que queremos decirles, el comercial aquí es, tenemos una ventaja, nuestro Data Access Port o puerto de accesos de datos es redondo. La primera ventaja es que disminuyes más del 50% del tiempo de una instalación y prácticamente al hacerlo modular con la platina internacional y comprar los accesorios por separado, pues prácticamente evitas el tiempo de entrega y puedes hasta hacer la aplicación en campo. ¿De acuerdo? Prácticamente las aplicaciones ideales, aquí lo que Panduit recomienda hacia ustedes son equipos donde tengamos esa comunicación de una red Ethernet, donde haya variador de velocidad, donde haya PLCs, va mucho esta parte.
Equipos que no requieran un personal certificado para acceder al panel, igual también va mucho esta parte, porque nunca se abre el panel, ¿de acuerdo? Esto se hace a través de la puerta del panel, siempre teniendo cerrada esa puerta. Y equipos frecuentemente atendidos por externos, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante, esa parte de externos, muchas de la industria ya los mantenimientos o la parte de programaciones o lo que se necesite lo hacen externos. Entonces esto cuida de que ese externo no provoque abrir la puerta al tablero y un daño, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa parte. Cumplimos con todas las aprobaciones para este tipo de productos de puertos de acceso de datos, sobre todo la UL 508A, que es la parte para equipos de paneles de control, y la parte de IEC 60529 para la hermeticidad del tablero. Ahí pueden ver todas las normatividades, pero estas dos prácticamente son las fundamentales para esta aplicación de Data Access Port. Y bueno, ¿cuáles son las características o beneficios clave? Pues tenemos que es un diseño inteligente porque es modular. Acuérdense, se puede hacer modular. Ustedes compran los puertos por separado con la platina internacional y lo van a aplicar en campo. Disminuye más del 50% de la vida. Lo habíamos dicho en la instalación al ser redondo y a ser compatible por la parte del sajabocado. Cumple la parte de hermeticidad, eh, tanto en IP como en EMA. Ahí está en la parte. Tiene un gancho para poder hacerlo, eh, para aplicar un procedimiento de loto. Y bueno, pues prácticamente se lo originará el pago. Eh, y bueno, aquí está, dentro de UL 508A, ya viene la parte del gancho, como les había dicho, para que ustedes puedan poner ese candado de loto y cumplir con el procedimiento loto que habíamos visto al inicio de esta presentación. En nuestra parte de internet, en nuestra página de la compañía Panduit, si ustedes teclean www.panduit.com, van a entrar a la parte de aplicación de mercado y dentro de esa parte de mercado, pues prácticamente está esa parte del configurador o todos los recursos que pueden utilizar para encontrar información más a detalle de cómo configurar este puerto de accesos de datos. Los invito mucho a visitar esa página o a contactar a nuestros expertos en toda la República para revisar esta información si es que lo necesitan más a detalle. Ok, prácticamente me gustaría ahí que pusieran en el chat cuáles son, si lo han visto prácticamente en esta parte de la industria, si han tenido oportunidad a tener aplicaciones en VeriSafe y puerto de acceso de datos en la industria y qué tanto tenemos estos requerimientos de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Ahí pónganme sus opiniones en el chat. Ok. Eh, Otro punto importante, el cuarto punto sería la parte de puntos calientes en paneles eléctricos. Este punto es importante. Lo conocen en inglés como un hot spot o un punto caliente. Y el punto caliente es igual a un fuego eléctrico. Ahí podemos ver imágenes en donde empieza a quemarse la instalación eléctrica y esto provoca errores, provoca incendios, provoca que se dañen equipos o hasta el personal pueda tener eh, un accidente con ese tipo de fuegos eléctricos. Empecemos por el primer punto. ¿Qué es un fuego eléctrico? Bueno, pues en resumen sería normalmente aquí hay dos temas que tenemos que conocer, una sobrecarga y un cortocircuito. Estos dos términos generan elevadas temperaturas en una zona de conexión eléctrica. La sobrecarga se hace gradualmente y el cortocircuito súbitamente. Afecta mucho a pues, todos los partes de cuartos de control, los tableros de distribución, la canalización y cajas de derivación, ¿de acuerdo? Si este sobrecalentamiento supera la temperatura de ignición de los materiales eléctricos, por ejemplo, en el aislamiento, pues va a hacer que empiece a arder esa instalación eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Qué, ¿Qué genera un fuego eléctrico o un punto caliente? Pues prácticamente los empalmes y las conexiones en mal estado, los conductores insuficientes para la potencia demandada, ausencia de aislamiento eléctrico, manipulación de tableros y paneles de control también, y conexiones
en red no autorizados, ¿de acuerdo? A su vez también hay muchas conexiones o muchas instalaciones ya viejas en los cuales los conductores están deteriorados y esto también produce un punto caliente que se traduce en un fuego eléctrico. Eh, ¿Qué es, bueno, cuáles son las principales fuentes de incendio? El mal crimpeo. Eh, Tomamos esta palabra del inglés, crimping, el crimpeo, que en español podría ser traducido como un ponchado, ¿de acuerdo? O un engarzado. Y nos comentan que, pues prácticamente un mal crimpeo en una terminal de una zapata de potencia hace que se genere un falso contacto y esto sea producto de un punto caliente que pueda ser perjudicial para esa instalación eléctrica. Este punto caliente se nos puede convertir en un fuego eléctrico. Y vean las imágenes que tengo para mostrar. La primera imagen es una terminal, normalmente utilizada mucho para la parte de control. Y la pregunta aquí que les hago para que me dejen sus respuestas en el chat y sus opiniones. ¿Ustedes creen que esté bien crimpeada esas terminales? Bueno, la primera, pues las dos de arriba están mal crimpeadas porque se expone la parte del cable y no hay un aislamiento. Y las segundas, podría decirse que podrían pasar la prueba bajo ciertas revisiones, ¿de acuerdo? En el caso de una zapata de potencia, pues ahí estamos viendo una zapata que se crimpeó de manera incorrecta y dejó parte del cable sin un aislamiento. Esa parte de cable que se ve de cobre, pues no debería estar ahí, ¿de acuerdo? Con esto quiero decirles que lo que causa un incidente eléctrico es una calidad en el crimpeo en nuestras terminales, un espacio irregular, una compresión o un crimpeo asimétrico y una inapropiada inserción del cable sin guardar la longitud de desforre. Adicionalmente, pues puede haber, si utilizamos dados, pues pueden ser dados incorrectos que nos crimpen de forma incorrecta nuestra zapata, nuestra terminal. Y esto va a provocar mucha falta de seguridad en el equipo, fallas en el equipo, altas temperaturas excesivas en esos puntos, eficiencia energética baja, costos por retrabajo porque hay que volverlas a retrabajar y tiempos caídos en paros de línea. Como por ejemplo pueden ver aquí toda la parte de la zapata desde la izquierda a la derecha están mal crimpeadas. En la primera imagen podemos ver una asimetría en ese crimpeo. En la segunda imagen podemos ver dos crimpeos y en el último no se realizó. En la tercera solo un crimpeo. En la cuarta pues todo un crimpeo mal con exposición del cable sin aislamiento. Y en la última, en la que está más cercana a la parte derecha, pues vemos tres crimpeos, no de manera asimétrica y con el desforre demasiado largo sin un aislamiento que proteja. Ok, para un buen crimpeo hay normatividades que nos dictan cómo crimpear. Ahí los pongo bajo UL, CSA, etcétera, etcétera. Todo esto también puede enfocarse en la norma mexicana, que también nos dicta la parte del crimpeo, pero prácticamente toda la parte de zapatas tienen que cumplir, de acuerdo a la normatividad, una prueba del jalón o lo que le llaman el pull-out test, que viene prácticamente cómo debemos de crimpear y cuáles son los valores en Newton o en libras fuerza que debemos de cumplir para esa prueba del jalón para hacer exitoso nuestro crimpeo, ¿de acuerdo? Por calibre. Entonces, ahí les pongo la información y la idea es, pues prácticamente tenemos una variedad de herramientas y de terminales zapatas que con la ayuda de la norma nosotros seleccionamos por cada una de estas terminales o zapatas la herramienta más adecuada y tenemos dos o tres opciones, una para bajo volumen, una para medio volumen y otra para alto volumen. Esto nos da que la herramienta Panduit más el consumible Panduit que puede ser zapata y terminal pasan automáticamente la prueba del pull-out test. ¿De acuerdo? Con la herramienta adecuada, pues tenemos un trabajo de primera. Estos son ejemplos que tenemos para la parte del crimpeo. Si se dan cuenta, hay diferentes tipos de crimpeos, desde un pentagonal, hexagonal o de circunferencia, con dados, sin dados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la imagen? Pues prácticamente todos están regulados por la norma. La manera en que ustedes eligen el crimpeo es de acuerdo a la aplicación, al volumen
o a la instalación que ustedes van a realizar. Por ejemplo, si no tienen un volumen o tienen un volumen de zapatas o de terminales bajo, pues pueden utilizar uno sin dados. Si ya van a tener mucha carga o mucho volumen, de medio volumen, pues pueden utilizar un sistema ya con dados, con una herramienta a base de una batería, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos viendo ahí el crimpeo pentagonal. Si se dan cuenta, al momento de crimpear, lo que hacemos es comprimir nuestra zapata, nuestra terminal con el cable. Y pueden ver un corte transversal en el cual aquí se pueden ver los espacios entre el cobre de, eh, de aire. Ahí se pueden ver. La otra parte es el crimpeo hexagonal. Ahí lo pueden ver también igual, queda bastante sólido. Y la parte del crimpeo que utiliza dientes con circunferencia, ahí pueden ver cómo queda prácticamente solidificado. Esto quiere decir que entre mejor el crimpeo, por ejemplo, en la parte de circunferencia, pues vamos a tener menos falsos contactos y menos puntos calientes. Ok, ¿cuál es la oferta complementaria de Panduit y las conclusiones? Bueno, pues rápidamente. Panduit ofrece muchos materiales para la administración, para la solución en la administración del cable, desde terminales, cintas, cinchos, accesorios, acero inoxidable, así como toda la parte de seguridad industrial, etiquetado, ciberseguridad, bloqueo y candadeo, VeriSafe y Data Access Port. Y tenemos una línea específicamente para la parte de acero inoxidable, que puede ser un clip para el cortocircuito o cinchos para la zona de inocuidad en el sector alimenticio, oil and gas o de alta vibración. ¿De acuerdo? Ya dentro del panel, pues tenemos toda esa parte, desde la seguridad, la conectividad, las terminales, los cintillos y accesorios, la canaleta, que también lo vendemos, que nosotros le llamamos ducto ranurado, las uniones, que pueden ser zapatas, uniones a tierra, sistemas de entrada o de pasacables, como lo pueden ver en la parte derecha, y etiquetado y señalización. Aquí también hago el ejemplo de una seguridad física en el puerto. Tenemos bloqueadores y para poder bloquear ese puerto RJ45, por ejemplo, ahí están y que no puedan cambiarse, intercambiarse o meter algo más para esa seguridad de la red. Y la parte fina es, cuidemos mucho la parte de las conclusiones. Esta es la parte de, utilicemos las normatividades que existen para garantizar nuestra seguridad industrial, apliquemos bloqueo y candadeo, no lo omitamos, tenemos muchos productos para ayudarles en sus aplicaciones, complementemos con equipos de secuencia secuencia automática como un VeriSafe, un Data Access Port y cumplamos con las normatividades del buen crimpeo de acuerdo a las características que el fabricante y la norma requieren. Con todo esto podemos ayudarles en Panduit para poder garantizar la máxima seguridad en sus instalaciones eléctricas. Y bueno, la parte del VeriSafe, ya como último tema, reduce el riesgo, da una mayor seguridad laboral, también reduce el tiempo y la complejidad para hacer la prueba de ausencia de tensión y apoya el cumplimiento cuando se usa como una parte del proceso en un cierre o un etiquetado, que es el programa LOTO para una NFPA 70E. El puerto de accesos de datos nos da mucho la parte de el acceso sin necesidad de abrir la puerta del tablero eléctrico, y un buen crimpeo siempre evita un punto caliente y un fuego eléctrico en nuestros paneles de control en la industria. Bueno, esto sería todo. Mi nombre es Ricardo Maldonado, les dejo mis datos y cualquier cosa que necesiten, acá estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu valiosa presentación, a todas las personas que se conectaron. Y bueno, vamos a ir rápidamente a nuestra dinámica Kahoot. Así que muchísima suerte a todos. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué es un VeriSafe? Está muy fácil, así que vamos a ver cómo queda este marcador del día de hoy. Vamos a ver, se acabó el tiempo. Bueno, la respuesta correcta que la gran mayoría contestó fue la roja, que es un verificador de ausencia de tensión. Vamos por nuestra segunda pregunta. ¿Qué medidas disponibles ofrece el DAP de Panduit?
Vamos a ver. Quedan pocos segundos. Y la respuesta correcta era el azul. Creo que aquí veo que sí hay varias confusiones. No sé si quieras agregar algo en breve, Ricardo, para que pueda quedar como más claro esto. Claro, con gusto. Prácticamente el DAP es un Data Access Port, en español sería puerto de accesos de datos y lo ofrecemos en 30 milímetros, redondo, 3 pulgadas y 4 pulgadas. ¿De acuerdo? Ahí estaba un poco truqueadas las respuestas, pero para los que constataron en azul, felicidades. Vamos por nuestra tercera pregunta. Menciona al menos 3 líneas de producto de Panduit. Vamos a ver cómo va esta pregunta. Está muy fácil. Quedan pocos segundos. Bueno, la respuesta correcta era el azul, que son los cinchos, terminales y canaleta. No sé si quieras igual decir aquí, hacer una breve intervención. Sí, claro. Igual las preguntas estaban un poco truqueadas. Voy a regañar al que las hizo. Pero Panduit no ofrece motores. Los motores ofrece VeriSafe para esa parte de verificación de ausencia de tensión. Veo también mucho que se confundieron con la parte de interruptores termomagnéticos. No ofrecemos interruptores termomagnéticos, pero sí cinchos y canaleta. Entonces la respuesta correcta sería cinchos, terminales y canaleta. Recuerden que esta última pregunta vale puntos dobles, así que muchísima suerte. ¿Qué forma tiene el DAP que ofrece Panduit? Está muy fácil, tienen pocos segundos. Vamos a ver quién se coloca en este primer lugar. Vamos a ver. Bueno, la respuesta correcta, que fue la gran mayoría, la respuesta correcta era redonda. Así que vamos a ver cómo queda este podio. En tercer lugar queda Ismael Ramos. En segundo lugar queda Miguel Gaitán. Y el primer lugar, vamos a ver, queda Carlos, así que muchísimas felicidades. Y vamos rápidamente con algunas preguntas. Ya hay unas que se han contestado. Aquí nos mencionaban otra. Tengo una inquietud. ¿Podrías explicar en detalle cómo el Data Access Port de Panduit se integra con las normativas y estándares de seguridad eléctrica en Colombia, especialmente en relación con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas? ¿Y cómo estas integraciones impactan la eficiencia y la seguridad de las redes de datos? Ok, buena pregunta. Solo para comercial, tenemos hasta nuestro integrante que se llama Jaime Muñoz, que es colombiano. Él va a trabajar para la parte de Colombia. Es un experto en técnico y también comercial. Y con gusto podemos acercarnos a ustedes para que Jaime los pueda asesorar en esta parte de Data Access Ports. La respuesta es, el Data Access Port, al momento de instalarse en esa puerta del tablero y conectarse internamente hacia el Ethernet, hacia la red Ethernet, hacia el variador de velocidad, hacia el PLC, ayuda a tener esa parte de interconexión, o sea, de poder meter y sacar datos o configurar esas tres partes, el variador, el PLC y la red Ethernet, sin necesidad de una apertura de la puerta del tablero. Y con esto no tenemos que parar esa línea de trabajo para poder tener ese acceso a esos datos. Con esto, pues prácticamente estamos de la mano, ¿no? Tenemos la línea activa, produciendo, y nosotros podemos estar trabajando de manera segura, sin un riesgo de tener esa energía descargada hacia nosotros. Perfecto, creo que han sido las únicas preguntas que han llegado. No sé si quieras agregar algo, Ricardo, antes de finalizar. Muchas gracias por el tiempo, una disculpa por los problemas técnicos. Pero la idea es, o la parte fina de esto es, estamos totalmente abiertos para apoyarles en sus requerimientos. Panduit tiene personal técnico, comercial y directo acceso a la parte de manufactura que nos puede ayudar a resolver aplicaciones, dudas o lo que se necesite para poder estar con ustedes en sus proyectos. Acérquense a Panduit y cualquier cosa que necesiten, por favor, mándenos un correo, compártenos las sugerencias, compártenos sus dudas, inquietudes y con gusto vamos a estar con ustedes apoyándolos en sus proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. Aquí en el chat igual están algunos links que les pueden servir.
Los vamos a dejar un momento para que si tienen alguna duda los puedan consultar. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Bye.